Imagina que estás afuera en una fría noche de invierno, hace cientos de años. La nieve cae de un cielo oscuro. El viento te muerde la nariz y los dedos. El suelo está congelado, duro como una roca. Cada estanque de la aldea se ha convertido en hielo sólido y grueso. En lo alto de una colina, ahí está, un enorme castillo de piedra. Sus altas torres se elevan hacia el cielo nublado. Sus gruesos muros parecen fríos, grises y pesados. Podrías pensar que un edificio construido enteramente de piedra sería el lugar más frío del mundo en una noche así. Podrías imaginar a sus habitantes temblando, castañeteando los dientes, envueltos en todas las mantas que tienen, aún sin poder sentir los pies. Pero aquí está la sorpresa. Las personas dentro de ese castillo están perfectamente bien. Sí, llevan ropa abrigada. Sí, están reunidas unas cerca de otras. Pero no se están congelando. Algunas incluso están cómodas. El gran salón está lo suficientemente cálido como para comer una gran comida. El señor y su familia están sentados junto a un fuego que ruge, completamente contentos. Los soldados se quejan de sus obligaciones, no del frío. La cocina está tan caliente por los fuegos de cocina que parece casi verano. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podía un edificio hecho de piedra, un material que se siente helado al tacto, mantener abrigadas a tantas personas durante los inviernos más brutales de la Edad Media? Ese es exactamente el misterio que vamos a resolver hoy. Y la respuesta es una de las historias más fascinantes del ingenio humano que jamás escucharás. Primero, entendamos al enemigo, el invierno en la Edad Media. Antes de hablar sobre cómo los castillos se mantenían cálidos, necesitamos entender cuán frías podían volverse las cosas en aquella época. La Edad Media duró aproximadamente desde el año 500 hasta el año 1500. Durante gran parte de ese tiempo, Europa y otras partes del mundo experimentaron inviernos verdaderamente brutales. Los historiadores nos dicen que hubo largos periodos, a veces llamados pequeñas edades de hielo, en los que los inviernos eran incluso más fríos que hoy. Ríos que ya no se congelan solían helarse por completo. Las cosechas fallaban por las heladas. Aldeas enteras pasaban hambre porque el frío llegaba temprano y se quedaba tarde. No había calefacción central, no había electricidad, no había hornos de gas zumbando tranquilamente en algún sótano. No había termostatos que pudieran subirse con un clic. Las personas de esta época solo tenían unas pocas herramientas para combatir el frío: el fuego, la ropa gruesa, la comida caliente, los animales y los edificios en los que vivían. Para los aldeanos ordinarios, la vida en invierno era genuinamente dura. Sus hogares eran pequeños, a menudo de una sola habitación. El techo podía tener grietas. Las paredes podían ser delgadas. Dormían acurrucados junto a sus animales de granja para darse calor. Algo que nos parece extraño hoy, pero que en realidad era bastante inteligente, porque los animales producen mucho calor corporal. Los habitantes de los castillos, en cambio, tenían algo mucho mejor. Tenían un edificio que había sido diseñado con astucia, a veces sin siquiera darse cuenta, para capturar, retener y distribuir el calor de maneras notablemente eficientes. Veamos cada uno de esos ingeniosos trucos uno por uno. Truco número 1. Esos gruesos muros eran en realidad aislamiento térmico. Aquí hay algo que sorprende a la mayoría de las personas cuando lo escuchan por primera vez. Los muros de piedra se sienten fríos. Si pones la mano contra un muro de piedra en una mañana de invierno, se sentirá helado. Por eso el instinto te dice que la piedra debe ser mala para retener el calor.
Pero aquí está lo que la mayoría de nosotros no sabe sobre la piedra. En realidad, es muy buena para almacenar calor. Los científicos tienen un nombre para esta cualidad. La llaman masa térmica. La masa térmica es la capacidad de un material para absorber calor, retenerlo y liberarlo lentamente con el tiempo. Piénsalo así. ¿Sabes cómo la arena de la playa se siente abrasadoramente caliente por la tarde, incluso después de que el sol haya estado oculto por las nubes un rato? Eso es masa térmica. La arena absorbió toda esa luz solar y ese calor durante el día, y te lo devuelve lentamente, incluso cuando el sol ya no está. La piedra funciona de la misma manera, solo que mucho mejor que la arena. Los muros de los castillos en la Edad Media no eran delgados. Eran enormemente, casi increíblemente gruesos. En muchos castillos, los muros exteriores tenían entre 2,5 metros y casi 4 metros de grosor. Algunas de las fortalezas más famosas tenían muros aún más gruesos. Esto no era solo para protección contra flechas y armas de asedio. Ese grosor también significaba una enorme cantidad de piedra y una enorme masa térmica. Durante el día, los fuegos ardían constantemente dentro del castillo. Las personas se movían de un lado a otro. En algunas partes del edificio se mantenían animales. Los fuegos de la cocina ardían durante horas. Velas y antorchas parpadeaban en cada habitación. Toda esa actividad generaba calor. Y todo ese calor era absorbido lenta y silenciosamente por esos masivos muros de piedra. Luego, por la noche, cuando las temperaturas exteriores caían bruscamente y el viento aullaba sobre las almenas, esos muros comenzaban a devolver el calor almacenado. Lenta, suave y constantemente, los muros liberaban calor hacia las habitaciones, como una enorme bolsa de agua caliente que había estado cargándose en silencio durante todo el día. Este proceso no mantenía las habitaciones cálidamente calientes por sí solo, pero hacía una enorme diferencia. Significaba que la temperatura dentro del castillo nunca caía tan rápido como la temperatura en el exterior. Actuaba como un amortiguador, un gigantesco calentador de liberación lenta, trabajando en silencio durante toda la noche. Truco número 2. La ingeniosa chimenea. Por supuesto, ningún castillo podía sobrevivir al invierno solo con masa térmica. También necesitabas fuego. Y los constructores de castillos en la Edad Media se volvieron increíblemente hábiles en el uso del fuego. Los primeros castillos se construían alrededor de un gran fuego en el centro del salón principal. Solía haber un agujero en el techo justo encima para dejar salir el humo. Esto funcionaba, pero era ahumado e ineficiente, y mucho del calor simplemente se elevaba y escapaba por el techo. Con el tiempo, los constructores descubrieron algo mejor: la chimenea incrustada en el muro, con un conducto que subía a través de la piedra. Esto suena simple, pero en realidad era una pieza de ingeniería brillante. Cuando construyes una chimenea dentro de un grueso muro de piedra, ocurren varias cosas maravillosas al mismo tiempo. Primero, el fuego ahora puede arder con mucha más fuerza, porque la chimenea crea lo que los ingenieros llaman un tiro, un flujo de aire que alimenta de oxígeno al fuego y lleva el humo hacia afuera de manera eficiente. Un fuego con buen flujo de aire arde más caliente y de manera más completa. Segundo, la piedra que rodea la chimenea absorbe una enorme cantidad de calor del fuego. Los muros a ambos lados de la chimenea, el dintel de piedra que hay encima, la piedra del hogar que hay debajo, todos se convierten en radiadores que devuelven lentamente el calor a la habitación mucho después de que el fuego se apaga.
Tercero, la propia chimenea pasa por varios pisos del castillo a medida que sube hacia el techo. En cada piso puede calentar la habitación por la que pasa, simplemente por ser una columna de piedra caliente que recorre el edificio. Algunos constructores ingeniosos añadieron múltiples chimeneas que compartían un mismo conducto, como apartamentos que comparten un sistema central de calefacción. Los grandes salones de los castillos famosos tenían a menudo chimeneas lo suficientemente grandes como para asar un buey entero en su interior. Algunas de las chimeneas más espectaculares jamás construidas todavía se mantienen en pie hoy en las ruinas de castillos de toda Europa. Puedes acercarte y ponerte dentro de ellas, y cuando lo haces, te das cuenta de cuán en serio se tomaban estas personas el hecho de mantenerse abrigadas. Truco número 3. Los tapices no eran solo decoración. Si alguna vez has visto una imagen del interior de un castillo medieval, casi con certeza habrás notado los grandes y coloridos tapices colgados en las paredes. Se llaman tapices y cubrían enormes secciones de los muros de piedra en las habitaciones más importantes. La mayoría de las personas asume que los tapices eran puramente decorativos, objetos hermosos que mostraban la riqueza y el gusto del señor y su familia. Y ciertamente lo eran. Algunos tapices contaban historias. Algunos mostraban escenas de caza o batallas. Algunos representaban imágenes religiosas. Eran increíblemente caros, y los artesanos especializados tardaban años en crearlos. Pero los tapices también tenían un propósito profundamente práctico. Los muros de piedra, con toda su maravillosa masa térmica, también tienden a sentirse con corrientes de aire cerca de la superficie. El aire frío puede filtrarse a través de pequeñas grietas y juntas, e incluso cuando no entra aire frío, una superficie de piedra fría enfriará el aire inmediatamente a su lado, creando una capa de aire frío que desciende por el muro y se acumula en el suelo, haciendo que los pies estén fríos incluso si el centro de la habitación está relativamente cálido. Los tapices resolvían ambos problemas a la vez. Al colgar un textil grueso y tejido sobre la superficie de la piedra, se creaba una capa de aire atrapado entre la tela y el muro. Esta capa de aire actuaba como aislamiento, bloqueaba las corrientes, evitaba ese efecto del muro frío, mantenía el aire de la habitación más cálido y uniforme. Al mismo tiempo, los tapices añadían color y belleza a lo que de otra manera sería un espacio gris y austero. Así que hacían dos trabajos a la vez, manteniendo a todos más abrigados y haciendo que el castillo se sintiera más como un hogar. Los suelos también se cubrían con gruesas esteras de juncos o pieles de animales. Las ventanas se colgaban con pesadas cortinas. Las camas también tenían cortinas alrededor. Esas grandes camas con dosel y su pesada tela colgando en los cuatro lados no eran solo lujosas. Creaban una pequeña tienda cálida alrededor de la persona que dormía, atrapando el calor corporal dentro. Cada superficie que podía cubrirse, se cubría. Cada grieta que podía bloquearse, se bloqueaba. Las personas de la Edad Media entendían el aislamiento incluso si no tenían una palabra para nombrarlo. Truco número 4. La forma del propio castillo. Los diseñadores de castillos, muchos de los cuales no eran arquitectos capacitados en el sentido en que lo entendemos hoy, sino constructores experimentados que aprendían de quienes los habían precedido. Aprendieron gradualmente que la forma en que se distribuían las habitaciones hacía una enorme diferencia en cuán cálido se sentía un edificio. Una de las lecciones más importantes fue esta.
Las habitaciones pequeñas son más fáciles de calentar que las grandes. El gran salón era a menudo la habitación más grande del castillo y también era la más difícil de mantener cálida. Su techo era alto, su suelo era amplio y tenía que albergar a muchas personas para banquetes y reuniones. Calentarlo requería chimeneas verdaderamente enormes, a veces 2 o 3 en paredes opuestas. Las habitaciones privadas, alcobas y salitas más pequeñas eran mucho más fáciles de calentar. Una sola chimenea en una habitación pequeña, con techos bajos, podía hacerla genuinamente acogedora. Así que cuanto más rico e importante eras, más probable era que pasaras las veladas en una cámara privada más pequeña y cálida, en lugar del gran salón, grandioso pero frío. Las habitaciones también solían distribuirse, de modo que los espacios más cálidos quedaran en el interior del edificio, protegidos por todos lados por otras habitaciones o gruesos muros. Las habitaciones más frías eran siempre las de los bordes exteriores, expuestas al viento por 2 o 3 lados. Las habitaciones cálidas y resguardadas estaban en el centro. Las habitaciones subterráneas y los sótanos eran particularmente buenos para mantenerse cálidos. Dado que la temperatura del propio suelo se mantiene relativamente constante, incluso en pleno invierno, fresca en verano, más cálida que el aire de arriba en invierno, cualquier habitación construida parcial o totalmente bajo tierra se beneficiaba del calor almacenado en la tierra. Los sótanos para raíces, bodegas de vino y almacenes debajo del castillo nunca estaban tan fríos como las habitaciones de arriba. Las torres, en cambio, podían ser extremadamente frías. Expuestas por todos lados al viento, con suelos y techos delgados, ofrecían poca protección. Los soldados apostados en torres en noches de invierno lo pasaban genuinamente mal. Truco número 5. La actividad humana constante. Aquí hay un truco que la gente suele olvidar porque parece demasiado obvio. Los cuerpos producen calor. Un castillo no era un edificio tranquilo y vacío. En sus periodos de mayor actividad, un castillo podía albergar a cientos de personas. Estaban el señor y su familia. Había caballeros y soldados, a veces decenas de ellos. Había sirvientes, cocineros, limpiadores, mozos de cuadra, palafreneros, costureras, herreros, panaderos y cerveceros. Había huéspedes de visita. Había animales, caballos en los establos, perros en el gran salón, a veces ganado que se guardaba para protegerlo durante el invierno. Cada uno de esos seres vivos producía calor corporal las 24 horas del día. Un cuerpo humano en reposo produce aproximadamente tanto calor como una pequeña vela. Pero había muchos cuerpos humanos en un castillo, todos trabajando duro, comiendo bien, moviéndose, cocinando, luchando, bailando, limpiando. Un gran castillo durante una velada de invierno, con un banquete en marcha, fuegos ardiendo, velas encendidas, decenas de personas comiendo y conversando, habría generado una cantidad notable de calor. La cocina era el lugar más cálido de todos, con múltiples fuegos ardiendo durante la mayor parte del día, grandes ollas hirviendo constantemente, hornos en llamas y un equipo de cocineros sudorosos trabajando duro. La cocina del castillo podía ser casi insoportablemente caliente, incluso en los días más fríos del año. Y ese calor se propagaba a través de los muros y los suelos hacia las habitaciones cercanas. Por eso las cocinas se colocaban a veces deliberadamente en los pisos inferiores o en posiciones desde las cuales el aire caliente que subía de ellas podía ayudar a calentar las habitaciones de arriba. Truco número 6. El uso inteligente de la geografía y la posición.
Los constructores de castillos no eran solo constructores, eran también, en un sentido muy real, científicos, observadores cuidadosos de la naturaleza que aprendían de la experiencia cuáles ubicaciones eran mejores que otras. Muchos castillos se construían en colinas. Esto era principalmente por razones militares. La altura te da mejor visibilidad y hace más difícil que los enemigos ataquen. Pero la altura también tiene otra ventaja. Suele ser más seca. La humedad hace que el frío se sienta mucho peor. Una habitación húmeda y fría en el fondo de un valle se siente mucho más fría que una habitación seca y fría en lo alto de una colina, aunque ambas estén a la misma temperatura. Se sabía que las laderas orientadas al sur y las ventanas que miraban al sur eran más cálidas y luminosas. Las habitaciones construidas en el lado sur de un castillo recibían más luz solar durante los cortos días de invierno, y la luz solar, incluso la débil luz solar invernal, puede marcar una diferencia real en la temperatura de una habitación. Los bosques cercanos podían bloquear los duros vientos invernales. Los jardines y patios del castillo, rodeados de gruesos muros, creaban microclimas resguardados, pequeñas bolsas de aire tranquilo y protegido que eran notablemente más cálidas que el campo abierto a su alrededor. Los constructores experimentados habrían observado, a lo largo de muchos años y muchas construcciones, qué posiciones funcionaban mejor. Transmitían este conocimiento no siempre por escrito, sino a través del sistema de aprendizaje. Jóvenes constructores que aprendían de viejos maestros, absorbiendo décadas de sabiduría práctica sobre cómo los edificios y el clima interactuaban. Truco número 7. Ropa inteligente y comida caliente. Ninguna discusión sobre cómo la gente se mantenía abrigada en los castillos medievales estaría completa sin hablar de lo que vestían y lo que comían. La ropa medieval para las personas adineradas era genuinamente excelente para mantener el calor. La lana, en particular, es uno de los mejores materiales aislantes de la naturaleza. Es algo notable. Puede mantenerte abrigado incluso cuando se moja, lo que es casi único entre las fibras naturales. Las túnicas de lana, los mantos, las medias y los sombreros eran la vestimenta estándar para quien pudiera permitírselos. Los señores y damas más ricos llevaban prendas forradas de piel. Las pieles de animales como el castor, la ardilla, el conejo y el zorro se cosían en abrigos y capas como forro o adorno. El aire atrapado en la piel es uno de los mejores aislantes naturales que existen. Es básicamente el mismo principio que las modernas chaquetas de plumón, donde millones de pequeñas bolsas de aire mantienen el calor cerca del cuerpo. Las capas eran la clave. Llevabas una delgada camisa de lino directamente sobre la piel. Encima, una túnica de lana. Encima, una prenda exterior más pesada. Encima, un grueso manto. Cada capa atrapa una bolsa de aire quieto. Y el aire quieto es un pésimo conductor del frío, lo que significa que el frío no podía penetrar fácilmente hasta tu cuerpo. La comida y la bebida calientes también marcaban una enorme diferencia. La gente medieval comía gachas calientes por la mañana. Bebían cerveza caliente especiada y sidra tibia. Las sopas y guisos se cocinaban a fuego lento durante horas y se servían humeantes. Comer y beber cosas calientes eleva tu temperatura corporal central y te mantiene abrigado desde dentro hacia afuera. Las especias como el jengibre, la pimienta y la canela se creían, correctamente como resulta, que calentaban el cuerpo desde dentro. El vino caliente con especias era un alimento básico del invierno en los hogares adinerados. La cocina del castillo
no solo alimentaba el hambre de las personas, era parte de todo el sistema para mantener a todos vivos y cómodos durante el invierno. ¿Y la gente pobre del castillo? Aquí hay una pregunta honesta e importante. ¿Estaban todos en el castillo igual de abrigados? La respuesta es no. El señor y su familia disfrutaban de las mejores habitaciones, cámaras más pequeñas y privadas, cercanas a las mejores chimeneas, con los tapices más finos y las camas más elaboradas. Llevaban la ropa más fina y comían la comida más rica. Los soldados y los sirvientes estaban mucho menos cómodos. Muchos de ellos dormían en el gran salón, en esteras de juncos sobre el suelo de piedra, en sus mantos, acurrucados unos junto a otros. Pasarían frío, no peligrosamente fríos la mayor parte del tiempo, pero suficientemente fríos como para estar incómodos. Los trabajadores del exterior, mozos de cuadra, guardias apostados en las puertas, quienes cuidaban los muros exteriores del castillo, enfrentaban las peores condiciones. En una noche en que nevaba y el viento era feroz, hacer guardia en lo alto de una torre de piedra con un manto de lana era genuinamente miserable y genuinamente peligroso. Los casos de congelación y enfermedad invernal no eran infrecuentes entre quienes trabajaban afuera, pero incluso la persona más pobre dentro de los muros del castillo estaba generalmente mejor que los campesinos de la aldea de abajo. La combinación de gruesos muros de piedra, múltiples fuegos, el calor de muchos cuerpos y la comida y bebida compartidas significaba que la vida dentro de un castillo, incluso para un sirviente, era considerablemente más llevadera en invierno que la vida en una cabaña techada con paja de una sola habitación, con un fuego humeante y suelo de tierra. Un día en la vida invernal de un castillo, unamos todo esto imaginando un único día de invierno en un gran castillo, en algún momento alrededor del año 1200. El amanecer es gris y frío. Afuera, la escarcha brilla en cada superficie. Los guardias que han estado de guardia nocturna pisan el suelo con fuerza y soplan en sus manos mientras esperan ser relevados. Dentro, los fuegos de la cocina llevan ya 1 hora encendidos. El cocinero jefe y sus ayudantes están removiendo una enorme olla de gachas, horneando pan en el horno de piedra y calentando agua para el aseo matutino del señor. La cocina está cálida y huele de maravilla. En el gran salón, los sirvientes barren las esteras de juncos y ponen leña nueva en las 2 grandes chimeneas. Los tapices en las paredes retienen el calor de la noche anterior. Los muros de piedra, habiendo almacenado calor del día anterior, lo liberan de manera constante. El señor y su esposa se despiertan en su cámara. Su cama con dosel, con sus pesadas cortinas corridas toda la noche, los ha mantenido abrigados. Su habitación tiene su propia pequeña chimenea, que ha ardido lentamente toda la noche, y ahora un sirviente aviva. En cuestión de minutos, la habitación es cómoda. El gran salón se llena gradualmente de vida. Los perros se sacuden al despertar. Los caballeros llegan para el desayuno, trayendo ruido, risas y el calor de sus cuerpos. Se sirve la comida, gachas calientes, pan fresco, cerveza tibia. Las chimeneas rugen. 60 o 70 personas en un gran salón, todas comiendo comida caliente, todas generando calor corporal. Afuera empieza a nevar, pero dentro de los gruesos muros de piedra la vida continúa. Se trabaja, se imparten lecciones, se resuelven disputas, se toca música. El olor de la cocina llena los pasillos. Los muros retienen el calor. Los fuegos hacen su trabajo. Al anochecer, el gran salón está en su punto más cálido. Hay un banquete en marcha.
Cientos de velas añaden sus pequeñas llamas al calor de las dos grandes chimeneas. La habitación es ruidosa, luminosa y cálida. Los perros yacen debajo de las mesas. Los niños se persiguen entre las piernas de los adultos. El frío del exterior parece muy lejano. Esa noche, mientras los fuegos se apagan lentamente, los muros de piedra devuelven poco a poco todo el calor que han almacenado. La mañana llega fría, pero no insoportable, y todo el ciclo comienza de nuevo. Los constructores de castillos medievales nunca leyeron un libro sobre termodinámica, nunca hicieron un curso de ciencia del aislamiento, nunca tuvieron un modelo informático para probar sus diseños. Pero a través de siglos de observación, ensayo y error, y la lenta transmisión del conocimiento de constructor en constructor, crearon edificios que trabajaban con la naturaleza en lugar de ir contra ella. Entendían, de una manera práctica y vivida, cómo usar juntos la piedra, la forma, el fuego, la tela y la actividad humana para crear calor. Muchos de los principios que utilizaban siguen siendo relevantes hoy en día. Los arquitectos e ingenieros modernos que diseñan hogares energéticamente eficientes hablan de masa térmica, hablan de capas de aislamiento y aire atrapado, hablan de diseño solar pasivo, aprovechar el calor del sol mediante la colocación inteligente de ventanas. Hablan del calor generado por la actividad de las personas dentro de un edificio. En cada una de esas conversaciones están redescubriendo ideas que un maestro constructor de castillos del año 1100 ya entendía perfectamente bien. Cuando hoy contemplas un castillo en ruinas, esas antiguas piedras grises de pie, en un campo abierto, frías y silenciosas, expuestas a todos los vientos, es fácil pensar en él como un lugar frío y hostil, y en cierto modo lo era. La vida en la Edad Media no era fácil. Los inviernos eran duros. No todos se mantenían suficientemente abrigados. Pero esas piedras estuvieron una vez vivas con fuego y calor humano. Los niños jugaban en esos salones. Las familias comían juntas en esas habitaciones. Generaciones nacieron, crecieron y envejecieron dentro de esos muros. Y a través de todos los duros inviernos que llegaron y se fueron, esos extraordinarios edificios, diseñados con más ingenio del que a menudo se les reconoce, ayudaron a mantener vivas a esas personas. La próxima vez que apoyes la mano contra un muro de piedra frío y la retires temblando, detente un momento. Piensa en lo que esa piedra está haciendo en silencio, de manera invisible, durante todo el día. Está esperando, almacenando, preparándose para devolver el calor, como lo ha estado haciendo, sin quejarse, durante 1000 años.